concretó un aporte de campaña para Peruanos por el Cambio. Muy bien. Ha dicho además también el presidente, claro, se entiende que hay una dosis de efecto retórico en la manera como se ha expresado, que él exige que la Fiscalía investigue un poco los aportes económicos a PPK. Por supuesto, el presidente no le puede exigir a la Fiscalía cosa alguna, pero por eso digo que tiene una dimensión retórica. Bien, ¿qué impresión tienen ustedes de la situación política que esto plantea? ¿Es suficiente son suficientes este tipo de descargos que hace anuncios de parte, digamos, yo puedo luchar con la corrupción porque yo tengo autoridad moral de parte del presidente? Claro, yo me imagino que el presidente sigue mirando a las tribunas y goza, por cierto, de la popularidad que ya las encuestas le han acreditado, y eso le parece a él suficiente para suscribir una autoridad moral que se autoadjudica, ¿no? O sea, que él mismo se adjudica, mejor dicho, él mismo se adjudica. De tal manera que esa es una expresión retórica. No hay por qué dudar de la moral del presidente hasta que más adelante se pueda saber a ciencia cierta si ha incurrido o no en algún delito o ha sido testigo de alguna acción. Yo solamente tengo el antecedente, Mario, respecto a cómo reaccionó frente a la pregunta de una colega periodista que le imputa, ¿no es cierto?, que su empresa, Vizcarra, con su hermano, tenía una sociedad con Condirsa y él opta por el negacionismo. Y yo quiero subrayar la palabra negacionismo porque me parece que es muy propio de todos los partidos políticos y de todos los políticos, todos, de todas las tiendas, ¿no es cierto? Decir, no, siempre al comienzo, nada que ver, yo no tengo absolutamente ningún involucramiento con esta situación. Pero al final se demostró que su empresa se había asociado con Condirsa, que a su vez tenía recursos de Odebrecht, que tenía recursos de Graña y Montero, en fin. Yo no veía ningún delito por ese lado, pero la reacción ya del presidente Vizcarra llamaba suspicacia, ¿no? ¿Por qué todo lo que suena a Odebrecht o vieja relación con Odebrecht, me pregunto, no es ahora objeto de permanente sospecha? Porque ahora viene el otro tema, que es lo que se habría canalizado a través del llamado Club de la Construcción, que le dan este aporte. Suena más o menos creíble, además a raíz de lo que señala otra participante como la doctora Mercedes Arauz, quien dijo, yo no tenía confianza, ¿no es cierto?, en el señor Marco Prialé Marquina, que lo encontré como jefe de personeros, y es él el que probablemente, porque ya no sé cuál es la versión que creerle a la señora Mercedes Arauz, no, pero aparentemente ella sí podría certificar que él a nombre propio había dado, ¿no es cierto?, un aporte. Tampoco significa el fin del mundo, es simplemente corroborar todo lo que anteriormente se ha corroborado. Es decir, aquella persona que recibió un aporte, que no lo declaró, peor si es del Club de la Construcción, peor si es de Odebrecht. Nadie se pregunta qué pasa con los aportes de la tala ilegal, qué pasa con los aportes del narcotráfico, qué pasa con los aportes de la minería ilegal. Jaime Antezana, ante ustedes y ante Carlos, ante mí, se ha pasado hace 10 años hablando de las narcobancadas. ¿Alguien investigó las narcobancadas en el Congreso, es decir, narcotraficantes que financiaban? No. Ahora estamos con este show del Club de la Construcción, suena bonito, pero el presidente, yo pienso para terminar, que él está apelando solamente al adjudicarse la autoridad moral a las tribunas que él creerá, a ver, sometan a un referéndum o sometan a una encuesta. Si me van a creer a mí o están creyéndole a la gente que me está haciendo imputaciones. ¿Y eso será suficiente políticamente o es un problema más grande que el que él piensa, el que enfrenta en este momento Vizcarra? No, bueno, en este momento el tema de las acusaciones a Vizcarra no son el centro de la lucha contra la corrupción, me parece a mí, sino más bien un contraataque de los sectores pues más preocupados por lo que va a suceder con el contrato, el acuerdo firmado con Odebrecht. Pero yo coincido con César en esto, en que no suena muy bien que el presidente o cualquiera diga yo tengo la autoridad moral, que otros digan no, él tiene la autoridad moral, claro. Pasa, ¿no? Exacto. ¿Está bien? Eso, y que si verdaderamente dice que se investigue, entonces quitándole lo de yo exijo, ¿no? Sino yo estoy de acuerdo que me investiguen todo lo que quieran. Ahí se demostrará con los resultados de la investigación si tiene para decir yo tengo la autoridad moral, ¿no es cierto? Si se demuestra que es claro. Inocente. Pero Alan García, si dijera eso, sí caería en el ridículo, ¿no es cierto? Si Alan García dijera, es que yo tengo la autoridad moral, ya la gente empieza a reír, ¿no? Esa es la diferencia que hay
entre alguien que sí ha de la población porque ha hecho algunas acciones que han con decisión para luchar contra la corrupción. En cambio, lo de Alan García pues supone ya un poco de vergüenza, o sinvergüenza, ¿no es cierto?, que diga eso. Pero se ha politizado la justicia y la justicia a la vez ha justicializado la política. Se ha judicializado. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que llegar a un punto intermedio. Va a ser imposible que la justicia no tenga su contenido politizante y tampoco que la política no tenga un acercamiento de la justicia. Ese centro tiene que aproximarse ya, porque si no, los extremos no nos llevan pues a resolver el problema de la corrupción, porque lo que estamos viendo es la corrupción, y la corrupción en el país, donde la gran mayoría de la población, derecha, izquierda, centro, honesto, quieren pues verdaderamente que sea derrotada, ¿no? Ahora, las últimas informaciones que hemos tenido es relacionado a este llamado Club de la Construcción. Hasta hace la semana pasada, digamos, era básicamente Odebrecht, ¿no? Ahora Club de la Construcción, que habría aportado a la campaña de PPK, Club de la Construcción que aportó en las campañas de Lourdes Flores. El presidente de la República también ha dicho que él combatió al club, no, él que él fue el denunció. denunció. Así es, pero el candidato Pedro Pablo Kuczynski, en marzo del 2016... Sí, ya lo había hecho. Así es. No, el charrón de prensa con nuestro amigo Lucho Daveloa y con el otro señor que conduce. Así es. Ya lo había señalado. Ya hablaba de eso, efectivamente. Y parece que en medio de todo eso, igual el Club de la Construcción se cuela y le hacen un aporte, ¿no es cierto?, a la campaña. Que no digo yo que necesariamente el señor, ni siquiera el señor Kuczynski ha debido conocerlo. Que ni siquiera el señor Martín Vizcarra ha debido conocerlo, puede ser jefe de campaña. Pero no me venga a decir que como un jefe de campaña no debió preocuparse siquiera de reojo, de mirar, oye, ¿cómo andan las finanzas? Porque al final de cuentas, Carlos, a mí si nos dieran esa responsabilidad en una campaña electoral, nos va a caer la quincha, ¿no es cierto? Claro. Lo mismo. O si no lo mismo, no basta. Por eso pues esta demagogia de decir, yo no supe nada, yo me encargaba de la parte política. A otro perro con ese hueso, porque en realidad o se descuidó el señor Vizcarra, que repito, por más, como ha dicho Lourdes Flores, que se confirme que ese dinero se canalizó como un aporte que al final no se declaró, no van a terminar presos. Esa es la tesis que yo abrigo, como a muchos juristas que he escuchado, que en realidad se ha aplicado para Lourdes Flores por el tema del ejercicio de una organización criminal, porque gusta, pues, tema de percepción, como bien dice Carlos Tapia, percepción. Alan García, Keiko Fujimori, no sé si tengas razón, pero tienes que ir presa, ¿no es cierto? Vizcarra quiere apelar al apoyo popular, del cual goza ahora, para decir, ¿yo por qué? Si tengo autoridad moral, ahí está el 60% que me respalda. Entonces no juguemos en términos jurídicos, judiciales incluso, con el juego de las percepciones, con el tema de las percepciones. Yo creo que esto tiene que ser una cosa muy basada en los fundamentos legales, en los fundamentos jurídicos, que aseguren o la impunidad de algunas personas o la seguridad de que se le va a condenar a los que deben. Pero ¿de qué tamaño crees tú que es el problema político que tiene en este momento? Muy grande, ¿no? Es que Vizcarra o sea, esto se va a transformar en una situación que le va a atollar un poco el desplazamiento político, mira, o es sectores, como él cree, yo digo que soy, que tengo autoridad moral y pasamos al siguiente tema. Ustedes en Canal N han transmitido lo que declara Lescano, lo que declara Foronda, lo que declaran todos los congresistas. Están con las lanzas en Claro, ristre. pero no hay mucha gente que les hace caso a los congresistas de un tiempo a esta parte. Aunque es no el les otro haga, lado del aunque problema. No les haga caso, perdóname, pero una investigación se profundiza en el Congreso, mala o buena, pero se profundiza en el Congreso. Está llamado a tener que hacerlo. Por lo tanto, ahí ya están con las lanzas en ristre. Yo creo que no hay que exagerar, no hay que decirle pues delincuente tampoco al presidente Vizcarra, es obvio, pero los nerviosismos de él, esa forma tan abrupta en que él se quiere poner por encima de las normas, de la ley, de la moral y todo, porque tiene autoridad, me parece que no es el camino adecuado, ¿no? Sí, bueno, nervioso se puso el primer día. Claro. El primer día cuando caminando respondió, yo fui el jefe de campaña, ahí estuvo nervioso. Al día siguiente ya no. Le han de haber hecho un buen día training. Sí, le han hecho, obvio, hasta la frase se la con contundencia responde después. Felicitaciones a su equipo porque las frases que él da aparecen como contundentes, seguro, y esa es la imagen que quieren proyectar al pueblo, nada más. Mire, yo no tengo un análisis preciso de todos estos temas, ¿no? Pero sí hay algo muy fuerte. Con Vizcarra se inicia la lucha contra la corrupción en el país. Esa es la imagen. No, la imagen, la realidad, pues. Es la realidad. Pero claro, pues, o sea, antes de Vizcarra, ¿cómo se llama? Estaban con
todo el país conmocionado por la lucha contra la corrupción. No. Segundo, lo creo, independientemente de que se demuestra que es culpable, no sé ya, pero lo segundo es, miren, yo siempre reivindico a Dionisio Romero, el padre del actual Dionisio Romero, presidente del directorio del Banco de Crédito. Cuando en una valerosa entrevista en El Comercio le preguntan, cuando ella se retira de ser presidente del BCR, sobre una serie de temas, ¿no? De Vladimiro Montesinos, dice, y sobre cotización. Y él dice, bueno, yo siempre le he dado a los candidatos, a todos los candidatos, ¿ya? Y dice, en algunos casos, ¿cómo se llama? Después tuve que utilizar esas relaciones para defender los intereses del banco, ¿no? Y cuando dicen Alan García, no, ese me salió gratis. O sea que no cotizó, pero recibió, ¿ya? Pero, no es, bueno, yo sí tengo cierta obvia, ¿cómo se llama? Crítica a Alan García permanente, ¿no es cierto? Porque yo vengo del APRA rebelde. Del MIR. Y me di cuenta que Alan García, pues, comparándolo con Aya La Torre, imagínate, ¿no? O sea, ya es no quiero hablar más de eso. Bueno, pero lo que sí digo es que en el Perú siempre ha habido que la política y las decisiones políticas están ligadas al dinero. Entonces, si la reforma política no hace que quitar el dinero para fortalecer las candidaturas o campañas, vamos a estar en lo mismo, pues, ¿no? Entonces, cuando le dicen, se requiere 750.000 firmas válidas y el Partido Morado lo ha conseguido, ¿no es cierto? Mis felicitaciones. Pero eso, lo menos, habría costado entre 4 a 5 millones de soles, así cuesta. 5 millones de soles. Pero claro, cuando hacen las análisis, claro, brigadas. ¿Qué cosa cree que quién recoge esto? Son brigadas, y brigadas te cuestan 25 soles mínimos por persona, ¿no? Supervisores, alimentación, todo eso, pues, eso cuesta una millonada de plata. Claro. Lo menor será 3 millones de soles, o sea, inscribir un partido requiere tener 3 millones de soles, pues, 4 millones de soles, o sea, ya desde ahí, y la campaña, ¿cuánto es la campaña en medios, ya? Yo recuerdo que el representante de Ollantumala, el pautero de Ollantumala, dice, bueno, yo iba con un maletín, sí, claro, equivalente permanentemente sumado 12 millones de soles, pero en dólares, para poner la propaganda en televisión. Entonces, ¿es cierto o no es cierto lo que dice Pepe Mujica? Cuando el dinero se acerca a la política, se corrompe. ¿Cómo hacer para que el dinero no se acerque a la política por debajo? Carlos, yo quiero discrepar de la expresión tan rotunda que tiene Carlos respecto a considerar que con el señor Vizcarra están haciendo la lucha anticorrupción. Perdóname, ha empezado, dicho. O ha empezado. Porque en la experiencia también de periodista, en la experiencia política, yo recuerdo cuando cae Fujimori. No, me refiero ahora. Cae el andamiaje que hablaba. ¿Quién hablaba del andamiaje, de la inmoralidad, la red de corruptos, ¿no es cierto? Alejandro Toledo, ¿no? Toledo, entre el año 2001 y 2002, y yo lo acabo de recapitular en un artículo, ¿no? Las expresiones de lucha contra la inmoralidad, la corrupción en el Perú eran fenomenales y recibía aplausos, así como recibe Vizcarra ahora en cada plaza. Y en segundo lugar, te recuerdo, Carlos, que él, con el aplauso probablemente de todos nosotros, creó el famoso SAR anticorrupción. ¿Recuerdas tú al SAR anticorrupción que le encarga al doctor Martín Belaúnde Moreira, que luego fue parlamentario, ¿no es cierto?, por otras filas en el periodo 2011-2016. Pero Martín Belaúnde, ¿cuál fue, digamos, la coartada para cerrarle un poco el paso para un trabajo más amplio? Se dedicó a hacer solamente el proyecto de ley para evitar los lobbies en el Estado. Pero cuando anuncia Toledo el SAR anticorrupción, todos nos emocionamos. Con Toledo nace la lucha anticorrupción. Vemos 10 años después o 15 años después que no podemos afirmar lo mismo. Yo no quiero decir que de Vizcarra hay que señalar que está dando algún indicio. No quiero ser tan atrevido ni tampoco maltratar la figura presidencial, que ya, hablando de los expresidentes, está bastante maltratada. Hay que tener cierto criterio de institucionalidad y yo no veo hasta el momento ningún viso que el señor Vizcarra haya dado un paso en falso. Me fastidia y me preocupa su nerviosismo absurdo. Y en segundo lugar, esta demagogia de comenzar él a proclamarse, autoproclamarse, ¿no es cierto?, el hombre que es la autoridad moral en el Perú. No, señor, un funcionario público, cualquiera sea, tiene una lupa encima de la cabeza, puesta por los periodistas, puesta por la ciudadanía, puesta por los partidos políticos que tienen que seguir. De tal manera, además, para terminar, de los 4 puntos, y vamos a decir que con Vizcarra nace la lucha anticorrupción, por Dios,
lo del Consejo Nacional de la Magistratura reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, muchos juristas dicen que esto es moco por babas, que no hemos cambiado casi absolutamente nada, y ahí están las contradicciones entre el defensor del pueblo y otros miembros. Evitar la bicameralidad, Carlos, a mí no me parece que... Pero eso no tiene que ver con la corrupción. Discúlpame que y evitar la reelección de los parlamentarios. No, eso no tiene que ver con la corrupción, pues estamos hablando de corrupción. Y el segundo, lo del financiamiento, que eso tenía que caer casi de Maduro. Ya. El financiamiento de los partidos políticos sí me parece una buena medida. Ya. Pero yo pido disculpas si alguien se ha ofendido por No. la ridiculez del No he APRA, sonado, que dijera cómo se llama no la ha sonado energía. Yo ofensa, tengo autoridad Carlos. moral, pero No, lo he con dicho. él nace, con él nace no lo he la dicho lucha anticorrupción. cachacientamente, no sé, ya, pero pido disculpas De ninguna en este manera. caso. ¿Ya? Pero mire, cuando he dicho lo de que con Vizcarra se inicia la lucha contra la corrupción, no me he referido en la historia del país. En este gobierno. Porque él, tú que eres aprista, debes reconocer que Vargas Ayas en 1967 fue el verdadero luchador contra la corrupción. Contrabando. Hay que sacar la cara por el APRA, pero bien, pues, ¿no es cierto? Vargas Ayas, con tu libro Contrabando, que metió a militares y jueces todos a la cárcel en 40 días. No, no los metió. No, pues, pero No, digo... incluso cuando saca su libro La dictadura militar, Sí, no. apoyada por un sector de la izquierda del Perú, ¿no es cierto?, evitó que el señor Vargas Aya difundiera su libro. No, lo pero confiscaron, pero estamos hablando que tú quieres 1971-1972. defender al APRA, defiéndela No, bien. pero estoy defendiendo a Vargas Aya, No, por pues eso. estás atacando, obviamente, A un que estás sector de- atacando a un sector al de la izquierda y presidente, derecha. ¿cómo te llama Vizcarra? Desde la lógica del APRA, pero no es cierto. No, Deja- no, yo no soy ni militante, No, yo soy no, ya como sé, tú, pero- yo no tengo militancia, nada. No, yo tampoco tengo Mi corazón militancia. puede ser allista. Pero te digo, pero te Soy digo, del credo, pero no de la pero iglesia. Yo termino, mira. No puedes tapar la realidad, que es con la decisión del presidente Vizcarra, Arde. con el referéndum, y que dice el cambio de la justicia y todo esto, eso yo creo que ha sido correcto. Y de antemano decir, no, y hay gente que dice que es lo mismo, que va a seguir la corrupción, etcétera. Esa es una posición derrotista porque considera que el adversario está ganando el No, triunfo. para Ese es mí, un error, al porque contrario, todos he dicho sentimos... que yo no presumo que el presidente deba ser atacado, ni siquiera con un prejuicio de que esté cometiendo actos de corrupción. Lo he dicho claramente y lo he dejado sentado acá. Claro. Yo lo que creo que a alguien se le juzga al final de su gobierno, como ha pasado con Toledo. Por eso creo que el recuerdo que traigo a colación de Toledo es el más significativo. Yo te voy a pasar el artículo No, está bien. en el que están todas las frases anticorrupción del señor Alejandro Toledo, Carlos. Sí. Yo no quiero decir con eso que Vizcarra va a ser igual. Lo que te digo es que hay un espacio para juzgarlo más adelante, cuando termine su acción política, que hasta ahora yo no le veo visos de corrupción. Al contrario, he dicho y he subrayado de que yo no le veo visos de corrupción para nada. Simplemente que él se pone nervioso, como Verónica lo ha Pero suscrito, está bien. frente a cosas que le imputan. Pero nada mira, más. ¿qué cosa es lo que nosotros debemos esperar de la ciudadanía, del sentido común popular? Es decir, esperanzador es la lucha contra la corrupción. Es decir, no, fíjate, todos, mira a Toledo, pues comenzó lo mismo y fíjate cómo terminó, fracasó la lucha contra la corrupción. O sea, es imposible luchar contra la corrupción porque al final todo va a fracasar, ¿no es cierto? Eso depende de nosotros y del juicio que tengamos nosotros de los que inician. Puede ser fantasiosamente luchar contra la corrupción. Yo creo que hasta ahora hay temblor de los corruptos, de lo que se ha echado a andar para que mañana se firme el acuerdo con Odebrecht. Y ojalá Eso es lo que yo caigan veo. todos, oye, por Dios, al contrario. Yo estoy de acuerdo también con que se firme este convenio con Odebrecht y ojalá salgan todos los nombres, lo hemos venido reiterando. Frente a la gente que dice, no, hay que petardear el acuerdo, digo ya, por último, muy bien, pero yo no me he mira, referido a ti, ¿no? Yo no la me refiero- indemnización no importa, ya, vamos a discutirla en adelante, cosa que es muy importante y además argumentan sólidamente muchos sectores, yo no lo quiero desconocer. Pero ahora, como hace tiempo, como hace meses, hay que bregar, Carlos, porque se sepan nombre por nombre, persona por persona, monto por monto, Claro, totalmente de banco por acuerdo. banco de dónde han Muy recibido. bien. Eso ¿De sí. acuerdo? El alanismo Justo. y el allayismo se han juntado. Sobre eso. Caballero, vamos a ir la pausa. a una pausa y regresamos precisamente con el acuerdo que se firma mañana, el acuerdo con...